Capítulo 1. Los ojos de serpiente y el despertar del Sekiryutei. Issei iba camino a su casa con calma, ya era viernes, por lo que no tendría clases y podía dormir hasta tarde esa noche. Y eso era algo que pensaba hacer, así que no se preocupó por apresurarse y fue al paso lento tranquilamente mientras su mirada iba por los alrededores de casi todas las calles. Pero al caminar en una se detuvo un momento mientras sentía un extraño sentimiento que lo hizo dar la vuelta para poder ver en todas las direcciones. ¿Lo habré imaginado? Susurró Issei al notar que no había nadie detrás. Algo que lo puso ligeramente nervioso al haber sentido que lo observaban, un sentimiento que no le gustó. Así que en lugar de quedarse apresuró el paso a su casa, a la cual no le tomó mucho llegar. Y apenas lo hizo metió la llave dentro de la cerradura abriéndola, mientras entraba se percató de que la casa aún estaba a oscuras. Algo que confundió ligeramente a Issei, después de todo a esta hora sus padres normalmente se encontraban en la sala viendo algún programa de televisión. Para luego ir directamente a dormir a las 11 de la noche, pero apenas eran las 10. Esto desconcertó un poco a Issei que en el momento que cerró la puerta subió a su habitación usando las escaleras, pero al pasar al lado del cuarto de sus padres se preguntó si debería probar la teoría de si él era el único que podía ver cuál era la cubierta del libro. Pero apenas pensó eso se detuvo, esto al notar que desde el cuarto de sus padres habían varios sonidos, de los que no era en absoluto ignorante. No era un idiota para saber lo que estaban haciendo, por lo que se fue rápidamente a su cuarto, y sin pensarlo cerró la puerta mientras se quitaba el uniforme para ponerse ropa más cómoda una vez se cambió usó sus auriculares, ya que no tenía intención de oír todos los gemidos de sus padres. Una buena razón para poner a todo volumen sus canciones, una vez hecho eso apagó la luz de su habitación, listo para dormir después de un largo día. Pero antes de acostarse su mirada se enfocó sobre la mochila, lo que le recordó lo que tenía en su interior, suspirando un segundo tomó su mochila para sacar la bolsa de esa biblioteca. Donde sacó el libro que compró, el cual puso sobre su escritorio, encendiendo la lámpara, observó el libro por unos segundos antes de abrirlo. Algo que de un momento a otro causó una pequeña ráfaga de viento en su habitación, algo que extrañó ligeramente al chico. Eso fue extraño, dijo Issei mientras miraba la primera hoja del libro que tenía escrito. Ojos de serpiente. Leyó Issei el nombre del libro, uno que era bastante raro en su opinión, pero al mismo tiempo le causó curiosidad. Por lo que decidió no pensarlo mucho, así que volteó la página en las cuales solo habían unas palabras, pero al leer las primeras palabras se sorprendió, esto porque ahí estaba escrito una clara y dura advertencia. Tú el que está en posesión de este libro, el cual contiene un poder más que antiguo, uno que existe desde el principio de los tiempos. Leyó Issei un tanto escéptico antes de seguir. Es mejor que tengas mucho cuidado, ya que una vez que uses este poder, no habrá marcha atrás. El poder de los ojos te llegará a consumir si abusas de ellos, pero si llegas a controlarlo, los ojos te otorgarán un gran poder con el cual podrás llegar a someter la mitad del mundo. 2. Leyó Issei antes de sorprenderse, esto porque él no se esperó encontrar una advertencia así, aún así dudo sobre si esto era real, si había lo leído bien. ¿Un poder con el que podrías controlar la mitad del mundo? ¿Qué tan ridículo era eso? Era lo que se preguntaba Issei antes de seguir leyendo. En este libro se encuentran los ojos de la total corrupción, ya que tienen el poder para corromper a cualquier mujer que sea vista por estos. Si son vistas se volverán completamente en tus esclavas, sin tener la capacidad de oponerse a ti en lo que le pidas o desees, y el origen de todo este poder es la historia humana, leyó Issei un poco sorprendido antes de seguir con la siguiente página. La historia humana es una historia llena de discordia, la primera mujer fue un producto de la discordia. Del primer hombre ella se convirtió en esposa, esta había sido la voluntad del cielo, pero un día el demonio la logró engañar y la hizo su esposa, este fue el primer pecado de la mujer y el más grave. Pero fue la serpiente quien creó la primera discordia en la naturaleza, fue así como la humanidad fue maldecida con el sufrimiento de los trabajos y el parto. El ambiente en el cuarto cambió ante la lectura de Issei, quien parecía no haber notado nada de eso al estar centrado en lo que decía el libro. Su desacuerdo con la vida llegó, y les cargó con la muerte, lo que llegó a su desacuerdo con Dios, que en su última instancia, los desterró a los dos del paraíso.
Uno de los hijos del hombre y de la mujer mataron a su hermano, dividiendo así sus vidas entre la civilización y agricultura, leyó Issei mientras ignoraba que en su cuarto podía sentirse una atmósfera en verdad pesada que lograba calar a los huesos. Por último, la humanidad intentó construir una torre para al fin llegar al cielo, pero esto enojó a su señor y se les dio la discordia de culturas distintas. La luz de su lámpara comenzó a dejar de funcionar correctamente, algo que dejó a Issei sin cuidado. Ya que apenas miró su lámpara, esta dejó de fallar, lo que hizo a Issei regresar a su lectura al seguir a la siguiente página. En toda la historia humana, fue claro que el conflicto nunca llegó a desaparecer dentro del mundo del hombre. Nadie vivía su vida sin un pecado, cuando nacía un hombre, debían de sacrificarse a millones de sus hermanos. Según el Génesis, el mundo del hombre y su historia no iban a superar esta discordia para obtener la armonía, pero, si algún tipo de armonía, de hecho existía, leyó Issei sorprendido, mientras daba la vuelta a la siguiente hoja. Pero para la sorpresa de Issei, justo en la siguiente hoja ya no habían más palabras, sino que estaba la ilustración de una gran serpiente. Una que parecía ser capaz de moverse, pero tenía varias cadenas sobre su cuerpo que impedían todos sus movimientos, algo que dejaba claro que nadie quería libre a este tipo de serpiente. Incluso estaba dibujado de tal forma que hacía parecer que la serpiente lo miraba de forma directa. Algo que en realidad era escalofriante, sentir que podía verte no era grato, pero aún si ignoraba eso tenía que admitir que el dibujo era realmente bueno. Aún así la visión de Issei cambió cuando notó que habían más palabras escritas sobre los bordes de las páginas. Abre el ojo demoníaco de la total corrupción, te concedo la libertad a través de mí, leyó Issei mientras la serpiente comenzaba a dar señales de movimiento. Por lo que atraviesa las presas en todas las direcciones que puedas girar, para generar la discordia en el mundo otórgame el ojo demoníaco, ojos de serpiente. Leyó Issei mientras notaba al fin que la ilustración comenzaba a moverse, cada una de las cadenas de la serpiente sin excepción se rompieron liberándola. Y al estar libre al fin de sus ataduras, se comenzó a mover lentamente sobre las hojas del libro, que segundos después y de la nada se cerró. Ocasionando que el castaño se alejara de su escritorio al ver los cambios sobre el libro, los ojos de la portada comenzaron a moverse, dieron un par de parpadeos mientras el color y escamas del libro comenzaban a salir. Formando la cabeza de una serpiente, que lentamente salió del libro junto a todo su cuerpo. Revelando así cuál era la verdadera apariencia del libro, una que no pudo importarle menos a Issei, ya que frente a él estaba la serpiente. La cual parecía medir alrededor de 10 metros de largo y 2 de ancho, tenía el negro adornando sus escamas, algo que combinaba con sus ojos verdes, unos en verdad hipnóticos que dejaban claro en todo sentido que esa serpiente era muy peligrosa. Pero lejos de temerle, Issei podía sentir algún tipo de familiaridad con él, tanto que se autoconvenció de que eso no le haría daño en lo absoluto, incluso esas palabras que leyó aparecieron una vez más en su mente. Abre el ojo y otórgame el poder del ojo demoníaco de la total corrupción. Te he concedido la libertad a través de mí. Por lo que atravesaré a todas las presas en todas las direcciones a las que yo pueda girar, dijo Issei en un trance mientras la serpiente mantenía toda su atención sobre él, para que pueda generar la discordia en este mundo, y en otros mundos que han existido o existirán, otórgame el ojo demoníaco ojos de serpiente. Justo cuando Issei terminó de decir las palabras del libro se sorprendió, esto al notar que esas palabras aparecieron de la nada en su mente, él no era tan listo como para memorizar algo que leyó un instante. Así que haberlo hecho le dejó sorprendido y asustado, esto porque la serpiente había oído atentamente sus palabras. Temeroso de lo que pudiera pasar, Issei se limitó a esperar para ver la reacción de la serpiente, que solo ciseó mientras sus ojos brillaban levemente. Algo que a Issei le fue imposible ignorar, el color de los ojos lo atrapó rápidamente, no se podía desviar aunque quisiera, estaba completamente hipnotizado que sintió una conexión, como si él y la serpiente frente suyo se hubieran conectado. Una conexión que no me dejó notar en un principio el cambio de la serpiente, ahora delante de él estaba un chico en verdad como él, exactamente como él, la única diferencia eran los ojos. Los ojos de Issei seguían siendo miel, y los del chico frente a él eran negros en su totalidad, como la noche más oscura que pudiera existir. Sus pupilas verdes esmeralda eran demasiado notables en esa oscuridad, como una serpiente sus ojos estaban rasgados, demostrando la gran diferencia entre ellos. Abriste el ojo demoníaco de la total corrupción, me concediste la libertad a través de ti. Por lo que atravesaré a todas las presas en las direcciones en las que puedo girar, dijo con una voz gruesa similar a la de Issei.
Para que puedas generar la discordia en todos los mundos te otorgaré el ojo que has pedido, el ojo demoníaco de la total corrupción, los ojos de serpiente. Sus palabras fueron como un trueno en la mente de Issei, quien levantó bajo un trance su mano. Y como si se tratara del reflejo de un espejo, la serpiente hizo lo mismo y levantó su mano, juntando así su palma con la de Issei. Un contacto simple para muchos, pero para Issei era diferente, podía sentir la presencia de la serpiente frente a él, al punto que podía sentir todo lo que ese ser sentía. Y sin esperarlo, ambos de un momento a otro se fusionaron en uno, ocasionando el desmayo de Issei que cayó al suelo. En el inframundo, en uno de los castillos del inframundo, en una sala de reuniones, se podía ver al cuarteto de Maus sentados. El Mao Sirceps Lucifer, Mao Ajuka Belzebub, Mao Serafall Leviathan y último Mao Falbium Asmodeus, quien a diferencia de sus compañeros estaba dormido. Supongo que con esto podemos dar por terminada la reunión, dijo con calma Sirceps mientras acomodaba algunos papeles. Bien, dijo Ajuka mientras recargaba su cuerpo en su asiento. Al fin, dijo Serafall mientras estiraba sus brazos antes de mirar al dormido. Aunque creo que para Falbium acabo desde hace mucho. Dijo mirando a Falbium que aún seguía dormido, algo que causó el suspiro del trío al verlo. Después de todo, siempre pasaba cada vez que se reunían, algo a lo que ya estaban acostumbrados, pero fue en eso que la puerta se abrió de un modo brusco. Captando al instante la atención de los tres Maous despiertos, que miraron al mismo tiempo a la esposa de Lucifer que normalmente mantenía un rostro serio. Pero ahora tenía uno pálido así como serio, dejando claro al trío que algo realmente malo había pasado. ¿Qué sucede, Graifia? Preguntó casi al instante Sirceps mientras se ponía de pie. Vayan al balcón y lo verán, dijo con preocupación Graifia mientras todos los Maous se confundían. No habían entendido el por qué ir al balcón se les daría la respuesta, por lo que se encaminaron rápidamente a la entrada del balcón menos Falbium. El cual seguía dormido, mientras los tres se dirigían al balcón para despejar sus dudas, pero al ver afuera no pudieron ver nada fuera de lo normal, o eso fue lo que pensaron hasta ver el cielo del inframundo. Donde era posible ver la enorme figura de una serpiente, una del color más oscuro que hayan visto con ojos verdes esmeralda que de un segundo a otro los dejó en completo shock. Ese es, dijo Sirceps sin poder creer lo que veía. Imposible, dijo Ajuka con una gran incredulidad. Tienes que estar bromeando, dijo con ligero temor Serafall mientras apretaba sus manos. Ninguno era ignorante, todos sabían lo que esa serpiente en el cielo significaba para el mundo. Un mal antiguo había al fin regresado, uno que obligaría a todos a ser más agresivos y cautelosos, incluso cuando aparecieron círculos mágicos atrás de ellos ninguno se sorprendió. Simplemente se voltearon para ver un círculo mágico de color dorado y uno de color verde, y de estos aparecieron los hologramas de los líderes actuales de las otras dos facciones, Michael el líder del cielo y el actual líder de los ángeles caídos Azazel. ¿Quién de ustedes dos tiene en su posición al portador? Preguntó al instante Michael con seriedad. Bueno, yo también quería preguntarle eso a Sirceps, ya que todos los ángeles tienen la misión de matar al portador, dijo Azazel mientras Michael lo veía. Sí, pero si alguno de ustedes lo tiene y piensa ocultarlo, causarán una guerra, así que entréjenlo, dijo Michael con un tono más serio que el anterior. No hay necesidad de ser tan hostil, los del inframundo no sabemos quién es el portador, dijo Sirceps con calma ante el Overlord del cielo antes de girar a su lado. Y a juzgar por tu reacción Azazel tú tampoco lo tienes, ¿cierto? No, pero esa serpiente en el cielo nos va a guiar, dijo Azazel mientras veía a la serpiente flotando en el cielo. Ya que esa serpiente podía ser vista en el cielo, en el territorio de los ángeles caídos y en el inframundo, por lo que todos observaron atentamente hacia la serpiente. Pero las más nerviosas eran Graifia y Serafall, ya que ellas sabían perfectamente qué significaba que esa serpiente apareciera, lo cual las tenía realmente preocupadas. Tanto que se enfocaron como los hombres, ellas no apartaron su mirada de la serpiente y esperaron algún movimiento de esta. En la ciudad de Kousei fue despertando lentamente en el suelo de su cuarto, algo que lo dejó un poco confundido. No podía recordar lo que había pasado en la noche, así que intentó recordar obteniendo imágenes borrosas de lo sucedido causando que frunciera el ceño. Podía sentir que algo había pasado pero no podía recordar nada, eso sin contar que su cuerpo se sentía raro. Incluso en el momento que abrió por completo sus ojos, no se percató del cambio en ellos.
Ya que eran de color negro y su pupila era de color verde esmeralda que igual a la de una serpiente, estaban rasgados. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Dijo Issei mientras intentaba recordar sin éxito lo sucedido, sin notar que ahora sus ojos habían regresado a su forma original. Sin poder recordarlo, Issei se sostuvo la cabeza al sentir un leve dolor, uno que lo hizo levantarse del suelo y caminar a su armario para quitarse la ropa. Pero apenas se quitó la paliera se quedó en shock, al ver que su cuerpo durante la noche había sufrido un gran cambio. Ahora su cuerpo estaba marcado como el de un atleta, como si mantuviera una rutina diaria de ejercicio. Algo que dejó completamente desconcertado al chico, ya que apenas si se ejercitaba, el único lugar donde lo hacía era durante clase deportiva, pero ahora por alguna razón su cuerpo estaba marcado como el de un atleta o luchador. Extrañándolo más de lo que ya estaba, un cambio que sucede de la noche a la mañana era todo menos normal. Y esa era la razón que más nervioso lo ponía cada que lo pensaba, pero fue justo en ese instante que los recuerdos de todo lo que había pasado en la noche al fin regresaron. ¿Acaso, no fue un sueño lo que pasó anoche? Se preguntó Isie mientras se miraba el cuerpo seriamente. Una gran duda se formó en su mente, por lo que se sentó en la orilla de su cama con un rostro serio. No entendía por qué su cuerpo había cambiado de la noche a la mañana, incluso todo lo que sucedió durante la noche pareció no ser un sueño. La probabilidad de que el cambio de su cuerpo estuviera relacionado con todo lo ocurrido en la noche era alta. No, era más que seguro que ambos estaban más que relacionados, tanto que recordó las palabras que había dicho en la noche, y como si fuera un reflejo cerró sus ojos. Si no mal recuerdo, dije unas palabras antes de desmayarme, pero por alguna razón solo puedo recordar una frase en concreto, dijo Issei mientras suspiraba y forzaba a su mente a recordar. Pero aun si trataba de recordar, nada regresaba a su mente, aun si usaba su máxima fuerza no pudo recordarlo, lo que causó un suspiro de derrota. Si no mal recuerdo decía, pensó Issei con total seriedad. Abre el ojo demoníaco de la total corrupción que me has concedido los ojos de serpiente dijo Issei mientras esperaba por unos segundos a que algo pasara, pero nada pasó aún cuando esperó unos minutos en su lugar. Debo estar loco, por un momento creí que algo iba a pasar, dijo Issei con un suspiro pesado mientras abría sus ojos lentamente. Los cuales habían cambiado de forma, ahora eran negros como la noche más oscura, su pupila se volvió de un color verde esmeralda, y como los ojos de la serpiente estaba rasgado. En el inframundo los líderes de las facciones aún tenían sus miradas en la enorme serpiente, no desviaron su mirada por ningún tipo de motivo para mantenerse vigilantes ante cualquier tipo de movimiento. Algo que al final pasó con los ojos de la serpiente que brillaron, al mismo tiempo que solo lanzaba un grito agudo que aturdió con fuerza a todos, que vieron como la gran serpiente giraba en el cielo para luego desaparecer. Se fue. Gritó Azazel mientras se giraba para dar órdenes a los ángeles caídos que estaban con él. ¿A dónde se dirige? ¿A cuál de todas las facciones va? Preguntó Michael seriamente. Esto porque la serpiente en el cielo se movería solo cuando el portador de su poder activara los ojos, de esa forma lo podría encontrar y entregarle el poder completo de los ojos. ¿Me tienes que estar jodiendo en serio? ¿Se dirige ahí? Dijo Azazel con un tono sorprendido, por lo que miró al resto y dijo seriamente. Hace mucho tiempo fabricamos una máquina que nos deja saber el lugar a donde la serpiente irá para encontrar a su portador. Dijo Azazel con un rostro preocupado, algo que no pasó desapercibido, por lo que supieron eran malas noticias. ¿A qué facción se dirige para poder encontrar a su portador? Preguntó Michael mientras Azazel suspiraba. Si lo preguntas así, la respuesta es, la facción humana, dijo Azazel con seriedad sorprendiendo a todos, que finalmente confirmaron que su más grande temor estaba pasando. Los ojos de la discordia aparecieron de nuevo, después de miles de años de su aparición, y lo peor era que estaba en la facción humana. Los únicos que tenían una alta compatibilidad con el poder de los ojos, pero lo que más temían no era que fuera un humano el que tuviera en su poder esos ojos, sino que el humano fuera un portador de Skreadgear. 5. Entonces lo que más temíamos pasó, después de mucho tiempo, los ojos de la discordia al fin fueron encontrados por un humano, y si es un usuario de Skreadgear, significa que la historia volverá a repetirse, dijo Sir Zetch con seriedad mientras todos los presentes pensaban lo mismo con la misma gran preocupación. Conocían bien los potenciales de esos ojos, si el humano era el indicado sus poderes incrementarían con el pasar del tiempo.
Pero si era usuario de una Screedgear, la historia cambiaba, ya que eso significaba que su poder será completamente anormal. Los ojos de serpiente han regresado. Si es un usuario de Screedgear todo se complicará, pero si es el portador de un Longinus las consecuencias serán más aterradoras, pero, si es uno de los dos dragones celestiales, solo nos queda la realidad de esperar la destrucción, fue el pensamiento de todos los presentes. 6 Pero aun si existía esa opción, tenía la probabilidad más baja de pasar, y que fuera uno de los dragones celestiales era casi nula. Eso sin saber que esa y muy nula probabilidad era en su una realidad. En la ciudad de Kou después de vestirse con otra ropa, Issei salió de su cuarto y bajó rápidamente a la cocina para desayunar, pero para su sorpresa estaba solo en casa, y al ver la puerta del refrigerador vio una nota de sus padres. Issei, tu padre y yo fuimos a visitar a unos viejos amigos, por lo que vamos a regresar mañana en la noche, te dejé el desayuno listo y hay algo de dinero en sala para lo que necesites, te quiere Oka-san. Leyó Issei mientras suspiraba un poco, ya que había olvidado que a sus padres les gustaba visitar a sus amigos en unas ocasiones. Y al parecer hoy era una de esas ocasiones, por lo que encendió un segundo después el microondas para calentar su desayuno y comer. Algo que tomó un par de segundos, así que una vez listo abrió el microondas rápidamente, sacando su plato que ya estaba caliente. Pero cuando cerró el microondas logró ver su reflejo en la puerta, provocando que el plato que sostenía cayera al suelo y se rompiera. Esto porque Issei no podía apartar la mirada de su reflejo, lo cual duró casi 2 segundos antes de correr a la puerta del baño. El cual abrió con una rapidez impresionante, una que no era nada común en los humanos, algo que Issei ignoró al ver fijamente su reflejo en el espejo del baño. ¿Pero qué carajo le pasó a mis ojos?, gritó Issei mientras observaba la forma de sus ojos. Los cuales se asemejaban demasiado a los de una serpiente, un pensamiento que le recordó los ojos de la serpiente del libro. Misma que lo había visto de forma directa a los ojos, dándole así la posible respuesta de lo sucedido. No es posible, dijo Issei mientras la respuesta al cambio de sus ojos al fin se hacía presente. ¿Acaso, estos son a los que ese libro se refiere como ojos de serpiente? Se preguntó Issei mientras miraba sus ojos detenidamente, notando varias o mejor todas similitudes con los ojos de la serpiente que había visto. Lo cual de cierta forma daban un ligero temor por la forma de su mirada, que parecía ser fría y carente de emociones. Algo que lo puso nervioso, esto porque no sabía qué tipo de consecuencias iba a traer tener estos tipos de ojos. Pero al pensar en eso, se percató de que todo a su alrededor se oscureció, aunque en la realidad, era todo el mundo el que fue sumido en la oscuridad. Algo desconocido para Issei, que solo se encaminó al balcón de su cuarto, aun si eran las 12 del día la oscuridad había aparecido. Algo que lo desconcertaba y extrañaba al llegar a su balcón, donde fijó su atención al cielo oscuro donde sin el menor sonido una gran serpiente se iba moviendo. Pasando desapercibida por todos, esta serpiente se movía a gran velocidad y destreza hasta llegar al fin a la ciudad de Kou. Donde comenzó a moverse en círculos cubriendo gran parte de este cielo oscuro sin que nadie lo notara, o eso parecía, ya que Issei era el único que había logrado ver la llegada así como las vueltas de esa serpiente. La cual después de dar una vuelta más por la ciudad, pareció percatarse de la mirada de Issei, por lo que giró su vista al lugar donde el castaño estaba. Y por instinto, la mirada de ambos se llegó a encontrar, ocasionado en brillo sobre los ojos de ambos que al fin sintieron una conexión entre ellos. Y sin esperarlo, la serpiente se lanzó al lugar donde estaba Issei, que sin poder evitarlo o reaccionar a tiempo, fue por varios segundos golpeado por la gran serpiente. La cual no destruyó nada de sus alrededores, simplemente entró al cuerpo de Issei sin detenerse, quien en ese punto no podía moverse ni un solo paso. Algo que duró hasta que la serpiente se adentrara por completo en su cuerpo, y cuando al fin terminó pudo recuperar la movilidad de este, algo que duró un segundo antes paralizarse al notar que sobre su brazo izquierdo aparecía una débil luz que inico desde su muñeca a su codo, revelando al final un guantelete de color carmesí que al fin lo dejó en completo shock. 5. ¿Continuará?